La figura de Jesús de Nazaret resuena a lo largo de los siglos como un faro de transformación y esperanza en la historia humana. Su influencia trasciende fronteras culturales y temporales, marcando el devenir de civilizaciones enteras. Sin embargo, aunque su mensaje de amor, perdón y compasión comparte ciertas similitudes con los principios estoicos, la esencia de su enseñanza y su impacto en la historia divergen de las perspectivas filosóficas de esa época. Jesús, en su misión terrenal, no abrazaba la impasibilidad estoica ni buscaba la ataraxia a través del dominio de las emociones. Más bien, encarnaba la empatía y la conexión con el sufrimiento humano, mostrando compasión y solidaridad hacia los marginados y los afligidos. Su llamado a amar al prójimo como a uno mismo y a perdonar 70 veces 7 refleja una profundidad emocional y espiritual que va más allá de la simple virtud estoica. Además, Jesús no se limitaba a ofrecer un código ético o filosófico, su mensaje iba acompañado de una promesa de redención y salvación, fundamentada en la fe y la gracia divina. Su vida y enseñanzas se centraban en la relación personal con Dios y en la transformación espiritual del individuo, aspectos que distinguen su legado de la filosofía estoica, que se enfoca principalmente en la ética y la sabiduría práctica para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. En resumen, Jesús de Nazaret no era un estoico, sino un revolucionario espiritual cuyo impacto perdura a través de los siglos, inspirando a millones de personas a buscar la verdad, la justicia y el amor en sus vidas. Aunque la esencia de Jesús de Nazaret rebasa las fronteras de la filosofía estoica, hay momentos en su vida terrenal donde su comportamiento y sus enseñanzas reflejan una serenidad y fortaleza que podrían equipararse a los principios estoicos, aún sin pertenecer a esa corriente filosófica. Estos instantes fugaces nos invitan a contemplar la profundidad de su humanidad y su divinidad, revelando facetas de su carácter que trascienden las categorías convencionales. En medio de las pruebas y tribulaciones, en los momentos de mayor adversidad y desafío, El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna». Jesús replicó: «Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios». A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, y al solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. En las áridas extensiones del desierto, entre las dunas de arena que parecen susurrar los secretos del tiempo, Jesús de Nazaret se adentró en un periodo de introspección y prueba. Allí, en el silencio sobrecogedor, se enfrentó a la tentación en su forma más sutil y seductora. En un mundo de ilusiones y deseos efímeros, Jesús mantuvo una serenidad inquebrantable, resistiendo las ofertas tentadoras de poder y riquezas que se desplegaban ante él como un caleidoscopio de promesas vacías. Su comportamiento en ese desierto abrasador puede considerarse estoico en su esencia más pura. Ante la adversidad y la tentación, no cedió a la cólera ni a la desesperación, sino que permaneció firme en su convicción interior. Como un verdadero estoico, mostró un dominio absoluto sobre sus deseos y emociones, negándose a dejarse llevar por las pasiones fugaces que acechaban en la penumbra del desierto. En cada momento de prueba, Jesús demostró una fortaleza interior que trascendía lo terrenal, aferrándose a una sabiduría profunda y una conexión espiritual que lo guiaban a través de las sombras. Su ejemplo en el desierto no solo nos revela la grandeza de su carácter, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fortaleza interior y la serenidad en medio de las tormentas de la vida. En ese lugar inhóspito, entre las arenas cambiantes y el eco de las tentaciones, Jesús se erigió como un faro de esperanza y resistencia, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del espíritu humano puede brillar con una claridad imponente. Dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar». Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos».
Jesús se adelantó un poco, y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez, y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, y ya viene el que me va a entregar. En la penumbra del huerto de Getsemaní, entre los olivos centenarios que susurran secretos ancestrales, Jesús de Nazaret se sumergió en un abismo de angustia y dolor. En la quietud de la noche, rodeado por la sombra de la traición y el peso insondable de su destino inminente, Jesús se enfrentó a la agitación de su alma con una serenidad que trascendía lo humano. Su comportamiento en ese huerto de agonía puede considerarse estoico en su esencia más profunda. Aunque la oscuridad lo envolvía como un manto implacable, Jesús no se dejó abatir por la desesperación ni el temor. En lugar de ello, enfrentó su angustia con una dignidad sobrecogedora, entregando su voluntad al designio divino con una resignación que conmovía incluso a los ángeles del cielo. En cada momento de agonía, Jesús mostró una fortaleza interior que desafiaba los límites de la comprensión humana, abrazando el sufrimiento con una determinación que dejaba una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su ejemplo en el huerto de Getsemaní nos recuerda la grandeza del espíritu humano y la capacidad de encontrar paz en medio de la tormenta. En ese lugar de tristeza y desolación, entre las sombras que acechan en la noche, Jesús se erigió como un símbolo de esperanza y redención, inspirándonos a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma serenidad y coraje que Él demostró en aquel momento trascendental. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegarán días en que se dirá, felices las mujeres que no tienen hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán, que caigan sobre nosotros los montes, y nos sepulten los cerros. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando, a los jefes, por su parte, se burlaban diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo, realmente este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas.
En el sombrío monte del Gólgota, donde el cielo llora lágrimas de sangre y el viento susurra lamentaciones, Jesús de Nazaret se entrega al sacrificio supremo con una dignidad que desafía la comprensión humana. Clavado en la cruz, rodeado por la multitud que clama por su muerte, Jesús soporta el tormento con una serenidad que emana del núcleo mismo de su ser. Su comportamiento en aquel calvario de dolor y desesperación puede considerarse estoico en su esencia más pura. A pesar del sufrimiento físico y la humillación, Jesús no se entrega al desespero ni al resentimiento, sino que perdona a sus verdugos con una compasión que trasciende el entendimiento humano. Como un verdadero estoico, muestra una fortaleza interior que permanece inquebrantable incluso en el umbral de la muerte, encarnando la virtud y la dignidad en su forma más elevada. En cada momento de agonía, Jesús revela una profundidad de espíritu que conmueve a los corazones más duros, recordándonos la grandeza del alma humana y la capacidad de encontrar paz en medio del sufrimiento. Su ejemplo en la crucifixión nos invita a contemplar la esencia misma del valor y la redención, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la compasión puede brillar con una intensidad incomparable. En aquel monte de la crucifixión, entre el rugido de los truenos y el susurro de los lamentos, Jesús se yergue como un faro de esperanza y perdón, invitándonos a seguir su ejemplo y encontrar la verdad en el sacrificio y la entrega total de sí mismo. En la encrucijada de la historia, las enseñanzas de Jesús de Nazaret y los principios del estoicismo convergen como ríos que fluyen hacia el océano del conocimiento humano. Aunque sus caminos puedan parecer divergentes, ambos ofrecen una brújula moral que guía al individuo en su búsqueda de significado y propósito en el mundo. Las enseñanzas de Jesús, arraigadas en el amor, la compasión y el perdón, nos recuerdan la importancia de cultivar relaciones de empatía y solidaridad con nuestros semejantes. Su ejemplo de entrega total y desprendimiento nos desafía a trascender el egoísmo y la codicia, y a buscar la redención a través del servicio a los demás. Por otro lado, los estoicos nos invitan a encontrar la paz interior y la felicidad a través del dominio de nuestras pasiones y emociones. Sus preceptos de serenidad, autodisciplina y aceptación de lo que no se puede cambiar nos ofrecen un camino hacia la tranquilidad en medio de las adversidades y desafíos de la vida. En última instancia, tanto las enseñanzas de Jesús como los principios del estoicismo nos instan a cultivar la virtud, la sabiduría y la bondad en nuestras vidas. Nos recuerdan que, más allá de las diferencias filosóficas y religiosas, todos compartimos un anhelo común de paz interior, felicidad y plenitud. En la síntesis de estas perspectivas, encontramos una guía valiosa para enfrentar los desafíos del mundo moderno y vivir una vida de significado y propósito. Si te ha gustado este contenido y te ha parecido útil e interesante, te animo a que le des me gusta y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Además, no dudes en dejar tus comentarios y opiniones abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre el tema y qué otros temas te gustaría que abordemos en futuros vídeos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Juntos, podemos seguir explorando, aprendiendo y creciendo en este fascinante viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal. Gracias por tu apoyo y participación.